Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts y el Dr. Don Paul Gray y Dave Smith y ustedes. Es un gran placer el tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Yo personalmente siento que parte del material que hemos estudiado en los últimos días, que viene del capítulo 6, capítulos 5 y 6 del libro de Romanos, es de gran importancia, realmente muy vital que entendamos lo que el apóstol estaba tratando de enseñarnos, ¿no? Así que nosotros le motivamos a que sigan con nosotros durante cada programación lo mayor posible, porque yo creo que será de gran bendición. Bien, vamos a leer el versículo 1, ¿sí? Sí, señor. En el capítulo 6 de Romanos. Pues, ¿qué diremos? Esto es para dirigir atención a Romanos 5:20. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Simplemente porque la gracia es mayor que el pecado no quiere decir que el creyente tiene una licencia para pecar. Bien, ¿qué ibas a decir? Bueno, tenemos que detenernos y volver a confirmar que el tema aquí y la palabra pecado aquí no son actos de pecado. La pregunta de Pablo no es si van a continuar cometiendo actos de pecado. Su pregunta es si van a continuar permitiendo que la naturaleza pecaminosa reine como gobierne su rey vida. en el trono de su corazón. Esa es la pregunta. Así es. Así que por eso es que regresamos el primer programa esta semana al 5:20 y 21, porque allí Pablo establece que eso es lo que solíamos ser, y si vamos a ser santificados y conformados a la imagen de Cristo, necesitamos vivir libres del impacto de la naturaleza pecaminosa. Ahora, la santificación se ha convertido en algo asociado con el fanatismo, ¿no? Legalismo. Legalismo, sí, yo creo que es una mejor palabra. Legalismo. Casi es ignorado en la mayoría de las iglesias. Y como leí el otro día, una persona decía, se menciona la santificación, no saben de qué se está hablando. Es algo que es desconocido para muchos. Lo es. Y es una pena porque es una de las cosas más importantes en toda la palabra de Dios, es cómo vivimos para Dios diariamente. Y aparte de la salvación, no hay nada más importante que eso. Eso es cierto. Exactamente. Y realmente mucho de lo que Pablo habla está llevando atención a esto propiamente. Sí, todo es parte de esto. No actos de pecado, sino la propensidad innata con la que el hombre nace del pecado original. En el capítulo 3, versículo 9, dice que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el poder del pecado. Entonces el pecado, no actos de pecado. Correcto, y una vez más, esto es en transición, porque regresa él hasta Adán en el capítulo 5, versículos del 12 al 14, y vuelve a confirmar y establece que toda la humanidad tiene naturaleza pecaminosa. Ahora, como cristiano, esa naturaleza aún está residente, aunque él va a enseñar después que no debe estar activada. Y él hace la pregunta, ¿continuaremos permitiendo que la naturaleza pecaminosa esté activa en nuestras vidas, lo cual producirá actos de pecado solo para que podamos ser perdonados, para que abunde la gracia? Y bueno, esa es la pregunta. Entonces, eso es lo que estamos tratando de responder. Nosotros, después de la naturaleza pecaminosa, después de que ya sea abrumada por lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, por nuestra experiencia de salvación, continuaremos permitiendo a la naturaleza pecaminosa producir actos de pecado, dominándonos, moviéndose a través de nosotros. Esa es la palabra, dominarnos. Sí, correcto. Y eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos. Y entonces él nos manda y demanda la respuesta. Y yo quiero decir lo mismo que dije ya varias programaciones atrás. A menos de que la persona entienda la cruz, lo que Jesucristo hizo allí, el precio que él pagó, su expiación de todo pecado,
ellos van a ser gobernados de alguna manera por la naturaleza pecaminosa. Creo que es inevitable, porque usted lo dijo apenas hace un momento. Todo y cada creyente, aunque tal vez no lo llame santificación, pero todo y cada creyente toma la decisión de cómo vivir para Dios, cómo vivir su vida con Dios. Y tal vez pensamos y decimos, bueno, yo tengo que hacer esto, aquello o lo otro, y todo y cada uno de nosotros lo hacemos. Entonces, si escogemos la ruta equivocada, si nosotros nos vamos por el camino equivocado, entonces el resultado de esa decisión será devastador, porque no vamos a caminar en el orden prescrito de Dios. A menos de que tengan una enseñanza correcta, van en la manera equivocada. 9 de cada 10 veces, y creo que tal vez puedo decir 99 de cada 100. Tal vez hay alguna persona en algún lugar que permanece humilde y es dependiente lo suficiente para, bueno, depender de Cristo siempre sin el conocimiento. Eso es verdad. Pero es algo muy raro. Porque la inclinación natural es, para los predicadores pentecostales, no es enfatizar la gracia, sino la ley. Comenzar a, bueno, decimos que si hablamos de la gracia demasiado, nosotros estamos siendo demasiado sueltos con ello, entonces queremos enfatizar la ley, y ese es el pensamiento legalista hiper Wesley del Pentecostés con el que yo crecí. Sí, y por eso es que el 5:20 es importante, porque la ley solo podía producir más pecado. Solamente la gracia podía vencer el pecado. Pero lo que Jesús hizo en la cruz no es conocido por la mayoría de los cristianos. Él murió por mí, hasta ahí llega. Y eso es correcto, ¿no? Eso es verdad. Pero la persona tiene que creer eso para ser salvo. Y todo lo que nosotros tenemos en el Evangelio, en vivir para Dios, todo, no importa qué le ponga, es Jesucristo quien pagó el precio por ello. Así es, hermano Swagger. Y eso es lo que él nos enseña. ¿Ha estudiado usted John Wesley y su influencia o algo de su material? No voy a decir que mucho, pero mire, sí un poco. Yo he estado leyendo mucho acerca de él y de su denominación que se separó. Estoy leyendo de aquellos ¿Te que... refieres a sí, ahora? En este momento, con esa denominación y su separación, pero la gente que va a ser parte de la Iglesia Global Metodista habla mucho de la influencia de Wesley y la santificación y todo eso. Pero en mis estudios, ahora voy a estudiar más de él, pero él salió de la Iglesia de Inglaterra. Él estudió y se graduó de Oxford. Entonces él y John Whitefield, él y John Whitefield eran amigos. Ellos salieron de las mismas reuniones de oración, mismos grupos y misma universidad. Ellos se separaron porque Whitefield creyó en el calvinismo y John Wesley adoptó el arminianismo. Pero, mire, cuando estudia la influencia de Wesley, no hay duda alguna, él tuvo mucha más influencia en Estados Unidos. Sí es. Y bueno, la gente bautista estaba acá, habían muchos presbiterianos acá. Habían algunos de la Iglesia de Inglaterra, los anglicanos, congregacionalistas, pero su énfasis vino y cuando uno lee de esto, dicen que él estaba en fuego, dicen que él era una persona muy ungida, que él predicaba fuertemente. ¿Se refiere a Wesley? Sí, Wesley. Y la pregunta es, su énfasis, de acuerdo a cómo lo entiendo yo, su énfasis será este: todos piensan que son cristianos, pero viven como el diablo. Y necesitan que algo suceda en su vida. Wesley dijo eso. Entonces, ahí es donde él presentó la segunda obra definitiva. Y en realidad muchos de ellos no eran salvos. Eso es verdad. Nunca habían sido salvos. Verdad. Miren, la influencia de Wesley, como todos sabemos, se esparció por todos Estados Unidos. Finalmente el metodismo se convirtió en la fe cristiana más grande de Estados Unidos. Para 1890 en particular, era la comunidad cristiana más grande en Estados Unidos. Pero miren, teniendo eso en mente, sabiendo el hecho de que él estaba ardiendo para Dios y muy ungido, él vivió a los 88 años de edad y predicó hasta el final. Pero el punto, mi punto es este: él tenía algo en sí mismo, y yo sé que él estaba preocupado por esta doctrina de la santificación y la cruz.
Yo no lo he explorado lo suficiente para ver si él llegó a llamarlo el mensaje de la cruz, porque no lo he Bueno, visto su solución no era la cruz. Su solución era un evento. Y entonces, bueno, esa influencia se esparció desde su enseñanza original en Oxford, donde formaron ese club santo. Sí, él y su hermano. Y el problema de ese club era hebreos. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esa influencia, de hecho, se vino a Estados Unidos en los 1850 y dominó el movimiento de santidad, y realmente John Wesley es el padre del movimiento pentecostal. Sí. Entonces, nuestro malentendido de la santificación y, bueno, ha estado con el Pentecostés desde su comienzo. Bueno, la Iglesia de Dios promovió lo que él enseñó, esos eventos especiales. En mis estudios, él creía en el segundo evento, como esa experiencia de santificación, pero también creía que era progresivo. Así es. John Fletcher, que era el teólogo para el movimiento Wesley, se suponía que él iba a tomar el lugar de Wesley, pero lamentablemente lo que pasó fue que él falleció antes de Wesley. Él, de hecho, fue quien le dio el nombre de la segunda obra posterior, el bautismo con el Espíritu Santo. Él le dio ese título, pero él dijo que era un evento y lo solidificó en un sentido de perfección. Wesley sintió como que era un evento, pero que era algo progresivo, y que la evidencia más grande de eso fue el amor por otras personas y amor por Dios. Pero Whitefield tuvo mucho peso sobre esta nación. Claro, Benjamin Franklin imprimió sus sermones, ¿no? Cada sermón que predicó Franklin lo imprimió en sus periódicos en toda la costa este, ¿no? Absolutamente. Durante su ministerio probablemente ganó más para Cristo. Yo diría que así fue. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos, no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Muy bien, estamos de vuelta. Yo quiero volver a esa pregunta que no recibí una respuesta de ella momentos atrás, y es que si nosotros no entendemos la cruz, no podemos verdaderamente, efectivamente, entender cómo afecta nuestras vidas y cómo nuestra fe debe de estar exclusivamente en Cristo y la cruz. ¿Vamos a poder tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa? No consistentemente. ¿Y por qué es eso, hermano Swagger? Yo creo que lo sé, pero quiero que explique por qué es tan importante. Porque eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por esto. Él expió todo pecado. Y nosotros tenemos que tener fe en Él para ser beneficiarios de lo que Él hizo. Correcto. Y la respuesta realmente está en la declaración de Pablo aquí en el capítulo 6, versículo 2. Pues, ¿qué diremos? ¿Continuaremos siendo dominados por la naturaleza pecaminosa? ¿Permitir que la gracia perdone? Y la respuesta, Así de ninguna manera. Que eso ni se nos ocurra, que jamás sea eso. Eso no es cristianismo. Entonces, en la mente de Pablo, la única manera de vivir para Dios era de la manera como él estaba. Bueno, si estoy en lo correcto, entonces eso quiere decir que 999% de los cristianos en América están viviendo en un estado de fallo, de fracaso. Yo necesito ser justo, y una vez más también, la salvación no depende de nuestra habilidad de vivir perfectamente, sino depende Sí, lo entiendo, pero yo me refiero a la victoria. Sí, bueno, y nosotros queremos esto para la gente, así que yo quiero que ellos lo deseen también. No hay nada peor que fallar, pero no estamos diciendo que uno no es salvo, no estamos diciendo que no aman a Dios. Simplemente decimos que necesitamos tener a gente caminando en la victoria que Cristo nos dio. Pero estoy yo en lo correcto al decir que la mayoría del cristianismo está luchando con el pecado de alguna manera.
Creo que tiene la razón. Yo lo diría, miren, en mis estudios de Romanos 6, este primer versículo, en el tiempo activo y presente, pues, ¿qué diremos? Perseveraremos en pecado. La primera oración, perseverar en pecado, era la práctica del pecado habitual y no el énfasis en cuanto a la naturaleza pecaminosa. Bueno, sí, es la práctica de ser dominado habitualmente por la naturaleza pecaminosa. Y yo creo que eso es de lo que él está hablando. Muy importante, porque la gente piensa, bueno, si yo no estoy cometiendo pecado habitualmente, entonces estoy bien, pero no sí lo será. Y lo otro también es, uno lleva al otro, correcto, ¿verdad? También lo otro es que si escogen rechazar el medio de la victoria de Dios, eso es pecado en sí mismo. Bueno, eso es verdad, pero no es una pregunta de rechazarlo. Tal vez lo sea ahora, pero no lo ha sido. No sabían cómo rechazarlo. Y realmente tenemos, si estoy en lo correcto, la mayoría de las personas están luchando con algo. Y bueno, algo que no parece que pueden ellos vencer. Así es. Ahora, ¿podemos pensar que la explicación es muy amplia? No, simplemente que no quiero. Bueno, hay mucha gente, hermano Swagger, que ha vivido esta vida y ha caminado esta vida cristiana y no tienen lo que llamaríamos nosotros un fracaso obvio en su vida. Sin embargo, por dentro de ellos hay cosas que aún no han sido solucionadas. Cuando nosotros hablamos de esto, la gente se equivoca, piensan que el pecado del que estamos hablando tienen que ser drogas o alcohol, son borrachos, inmoralidad o algo de eso. No, estoy hablando de malicia, estoy hablando de celo, estoy hablando de envidia fuera de control. Todas estas cosas son manifestaciones de la naturaleza pecaminosa y su dominio, produciendo actos de pecado. Entonces, usted tiene la razón, pero nuestro punto de vista de lo que el pecado es a menudo no se extiende, así que no vemos los problemas en algunas personas muy buenas y morales. Y sí, hay gente buena y moral, está haciendo todo lo que sabe para vivir. Bueno, hay muchas personas buenas morales que no son salvas, ni siquiera proclaman ser. Correcto, pero yo estoy hablando de cristianos. Permítame compartir este punto. Todos tenemos la misma naturaleza. Todos somos naturaleza humana. Naturaleza humana, todos tenemos naturaleza pecaminosa, entonces todos somos igual. Todos somos igual en cuanto a que luchamos con la carne. Ahora, ¿qué aspecto tal vez esté molestando a uno o tal vez esté molestando a otro en diferentes tiempos? Pero yo tengo mi deseo por la comida, también mi deseo por su riqueza, también por la concupiscencia de la carne. Tengo todos estos deseos y todos los tenemos, ¿verdad? Todos tenemos los deseos de la carne. Por lo tanto, como todos somos culpables de ser parte de la raza humana, tenemos la naturaleza pecaminosa, desesperadamente necesitamos algo que nos cambie y que nos mantenga firmes y podamos caminar en victoria. Y eso es el entendimiento del poder de la cruz y la importancia de enfocarnos en lo que Cristo hizo en nuestra vida, cada día de nuestra vida, de nuestras vidas. Lo que yo diría, hermano Swagger, acerca de cuando le pregunté anteriormente por qué el mensaje es tan importante. El mensaje de la cruz nos recuerda de dos cosas. Nos recuerda que Él murió por mis pecados. Entonces, ¿por qué no le doy esos pecados a Él y me deshago de ellos? Bueno, en la mayoría de las iglesias. Tengo que hacerlo diariamente. En la mayoría de las iglesias hoy día, Dr. Gray, yo creo que no estoy exagerando. El pecado es una palabra que no se utiliza. Así es. ¿Correcto o no? No queremos usar esa palabra. Es una palabra negativa. Simplemente se quieren enfocar en lo positivo y no en las cosas negativas. Pero ese es el problema, el pecado. Sí. Estamos ignorando el problema. Sí, llega de vez en cuando. Y escúchenme, llegará más frecuente que eso. Porque hay predicadores hoy día que están fallando. Muchos de ellos fallando y es un terrible problema. Sí, es algo epidémico y la habilidad de tomar el teléfono y de buscar cualquier cosa que uno quiera ver está al alcance de la mano, así que mucha gente está luchando
con el pecado sexual en su vida y gente en la iglesia, gente en el púlpito. Cuando yo era un director de dormitorios en el instituto anterior, lo primordial, yo estaba en un dormitorio lleno de atletas y lo primordial era que estos jóvenes querían mantenerse puros y encontrar victoria sobre la pornografía. Era el primer problema, número uno. Y bueno, habían grandes libros escritos en cuanto a cómo combatir eso. Uno de los autores vino a la escuela y condujo una sesión y habló acerca de esto, pero todo basado en hábitos y basado en romper hábitos, en el ayuno y en la oración, basándose en diferentes cosas que uno hace durante 17 días seguidos, y así no lucharemos con eso ya más. Y nunca hubo una enseñanza clara sobre la victoria sobre el pecado en la cruz, lo cual es lo que finalmente liberta a la gente. Estas buenas personas de la iglesia que vienen a la iglesia cada domingo, las cosas con lo que luchan, no solamente pecado sexual, el pecado sexual es algo muy prevalente, una epidemia muy fuerte en nuestro mundo el día de hoy. Para jovencitos, estudiantes, universitarios, por causa de la accesibilidad y de la sexualización de todo, es algo muy difícil para jóvenes y jovencitas hoy en día. Me topé con una estadística que me dejó anonadado hace como 3 años. La estadística era que los estadounidenses gastan más dinero en pornografía que en deportes. ¿En serio? Ahora, en cualquier sábado en el otoño. Esas son palabras importantes. Usted va a tener, sí. Son palabras importantes. Van a ver, solo en Baton Rouge, van a ver 100,000 personas o más pagando de entre $10 a $1,000 para entrar al estadio de LSU. Van a ver otros 100,000 fuera en las fiestas que nunca pueden entrar al estadio. Solo en un campus vamos a ver millones de dólares gastados en una tarde nada más. Y la declaración y la estadística se hizo que nosotros en Estados Unidos gastamos más dinero en pornografía que en eventos deportivos. Si hay un ídolo que tenemos en esta nación, tiene que ser los gladiadores de los deportes. Y si decimos que el pecado sexual ha subido a tal grado que los estadounidenses le pagan más atención y más dinero a la pornografía que a los deportes, eso me anonadó. Y eso es decir algo importante. Eso me dejó anonadado. Pero cuando nos fijamos en la nación, cuando nos fijamos en esta lucha con el mismo sexo y la identidad y todas esas cosas que han surgido, nosotros... ¿Estás diciendo que puedes conseguir eso en los teléfonos? Sí, amén. Ese es el problema. Uno puede tomar tengo unas cifras, no las tengo conmigo. Internet, cualquier cosa en la internet. La cantidad de cosas en la internet, la gente buscando, 1 de 8 búsquedas en la internet son para pornografía. Pero, me asombró. Sí, entonces, ese es el estado de nuestra nación. Y llegamos a este punto por el estado de la iglesia, que no sabemos cómo vivir libres del pecado. Eso es. Así es. Se nos terminó el tiempo el día de hoy. Le motivamos a que inviten a sus amigos a sintonizar un estudio de la palabra. Por favor, les bendecirá a ellos y a usted también si sintonizan. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.